Jorge Chen es doctor en estudios románicos, es profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y además colaborador de la maestría en enseñanza del castellano y la literatura que se imparte aquí en la sede de Occidente. Jorge Chen es también un investigador incansable en diferentes áreas, la literatura española, la literatura centroamericana y la literatura costarricense. Cantidad de artículos y de libros dan fe de esta curiosidad como investigador. Además, Jorge Chen es poeta. Recientemente publicó el libro Nocturnos de Mar Inacabado y es importante resaltar esta faceta creativa del doctor Chen. Vamos a darle la palabra. Buenas noches, un saludo especial para los compañeros que me acompañan en la mesa y también para ustedes que nos acompañan esta noche de celebración. Tenemos el jolgorio y la música afuera, pero también aquí nosotros estamos celebrando. Y me voy a permitir expresar lo siguiente en relación con las efemérides y las festividades artísticas y académicas, en este caso. En la academia debemos tener otra manera de celebrar, y esa manera de celebrar efemérides como esta es precisamente esto a lo que nos traen hoy. ¿Por qué? Y voy a tratar de esbozarlo en dos perspectivas. En primer lugar, la perspectiva de la edición, el libro como tal, que desde mi punto de vista, y eso es una flor que se pone en el ojal, la editorial de la Universidad de Costa Rica, es la primera edición verdaderamente crítica que se hace en este país. Hay que decirlo con esa rotundidad. Es decir, las ediciones de obras literarias anteriores a la de Francisco pecan porque en realidad no se detienen a determinar esa cantidad de elementos como ya lo han expresado mis colegas de mesa. Y voy a citarlos rápidamente. Cotejo de variantes, cotejo de fuentes, una edición crítica, recopilación de fuentes, recopilación de textos perdidos, ver las diferentes ediciones de un texto, ver la génesis de los textos en el caso que se pueda, cotejarlos con los autógrafos, es decir, con los originales del autor en el caso que se pueda hacer. En este caso se pudo hacer muy poco. Recepción de los textos para ver precisamente cuándo han sido publicados y en qué publicaciones han sido publicados. En este caso también un índice de versos, índice de textos. Es decir, estamos ante, desde el punto de vista filológico, una obra excepcional. Así hay que decirlo. Es la primera edición que yo veo en Costa Rica que se hace tomando en cuenta todos los criterios para que se vea filológicos. Y cuando algunos antes hablaban de esos criterios filológicos, hablaban un poco como si eso fuera pecado. Es decir, anotar un texto, ver las variantes, ver dónde se editó, por ejemplo, dónde se editó antes de que fuera libro, en qué periódicos, por ejemplo. Eso se hace mucho con los poemas. Eso para algunos era antes un pecado hacerlo, aburrido. No, es precisamente ver al poeta, al escritor o al artista, como quieran verlo ustedes, en sus circunstancias biográficas, en sus circunstancias de vida, y precisamente verlo, como decía la alcaldesa, no tanto reconocerlo como conocerlo en su totalidad. La edición que nos presenta Francisco de las obras de Lisímaco Echevarría, en ese sentido, nos permite ver esto y ver la calidad y también la vigorosidad de su trabajo intelectual. Ahora bien, ¿qué implica esto?
¿Qué va a implicar eso para las letras nacionales y para la historiografía? Dos cosas muy importantes. Desde ahora, ya hay que decirlo, con documentos, como están en los dos tomos, y verlo también en esa, digámoslo así, a veces, recuerden la famosa expresión de que a veces un árbol no nos deja ver el bosque, ahora sí podemos verlo en su totalidad, con estas obras que presenta Francisco. ¿Qué vemos entonces? Vemos a un poeta excepcional, y creo que desde ese punto de vista la historiografía nacional ya lo puede decir, y lo podemos decir así con brollo, ustedes lo pueden decir aquí en San Ramón, al primer poeta nacional. ¿Cómo estás? Hay que decirlo de esa manera. Y hay que decirlo de esa manera porque no tanto por los libros publicados, creo, en vida por el poeta, sino por esa recolección, recopilación de los textos dispersos en diversas fuentes que ahora sí nos permiten ver la totalidad del bosque. Y desde ese punto de vista, hay que decirlo ya, lo único que tal vez, porque si me repiten esa comparación para los que estudiamos la poesía centroamericana, tal vez, ¿por qué razón? Lo único en lo que tal vez Lisímaco peca es que no se preocupa, como otros poetas, en ese mismo momento, y les voy a citar nada más un caso, y permítanme la comparación, con Rubén Darío, que en ese momento él cuida su carrera literaria. Rubén Darío cuida su carrera literaria, eso es muy claro, por las relaciones que teje y por su preocupación porque su producción quede en libros. Lisímaco no lo hace. Ese es el pecado de Lisímaco, tal vez. Por eso tal vez no tendría ese concierto de voces críticas y poéticas en el área centroamericana o latinoamericana. Pero creo que la obra de Francisco ya lo pone en ese lugar. Y en ese sentido, nos deja ver varias cosas sobre la producción del poeta que quiero abordar con ustedes rápidamente. Y es que no podemos seguir hablando de la ciencia infusa. Recuerde que ese concepto se utiliza en teología precisamente cuando se planteaba la idea de que cómo podían esos simples apóstoles, seguidores de Jesús, pescadores, tener esa sabiduría. Algunos hablaban precisamente del árbol del Espíritu Santo y se hablaba de ciencia infusa, es decir, cómo la divinidad inspira. Sin embargo, a la luz de lo que ya nos plantea Francisco en los dos tomos, queda muy claro que no hay tal ciencia infusa, que el poeta ha leído bastante, y ahí está. Ahí usted puede encontrar eso es lo que llamamos en términos antiguos las influencias, y nosotros hoy en día hablamos de los estímulos que hay detrás de la beta poética de Lisímaco. Entonces, nos queda muy claro que no hay tal ciencia infusa y que es un poeta que leyó, y bastante, como ya lo han dicho los colegas. Y por otro lado, debemos dejar, creo hoy, de sentirnos un poco relegados en la región centroamericana, porque tenemos, desde el punto de vista de las vanguardias y de la creación poética, tenemos dos grandes focos, que son Nicaragua y Guatemala, en ese momento, hablando de principios del siglo XX. Debemos dejar de pensar en nuestra producción como simple epifenómeno. Y eso es lo que le pasó a Everaldo Bonilla. Y hoy en día, con esta valoración y estas obras completas que nos presenta Francisco Rodríguez sobre el poeta Lisímaco Chavarría, es muy claro que con la Costa Rica de principios del siglo XX hay una gran efervescencia cultural. No llega tal vez a
a esos dos puntos claves como son Guatemala y Nicaragua. Pero no por eso somos simple epifenómeno. Tal vez don Abelardo Cobanilla lo que quería era ver a Silsima Cochabamba como un seguidor del modernismo, pero no lo podía encasillar. Efectivamente no lo pudo encasillar, y enhorabuena que no lo pudo hacer. Para terminar, quiero felicitar al doctor Francisco Rodríguez por esta edición de las obras. Esta vez sí quiero si podemos decir, creo yo, por su labor y su trabajo y su sinceridad, estamos ante unas obras completas, porque ha habido exhaustividad, y le invito nada más que nos diga ahora, cuando le demos la palabra y nos hable un poco de esa experiencia que va a seguir haciendo, porque queremos ver que va a seguir haciendo por las letras nacionales y por San Ramón y la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.